Continuamos con esta entrevista con el licenciado Manolo Pichardo. Él es presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. Quedamos entonces en el tema Venezuela. Venezuela, Sí. así es. Yo te decía que si sale Maduro del poder, Sí. la crisis no se resuelve porque la crisis es básicamente económica. Te hablaba de que han apostado de hace más de 70 años a la renta petrolera. Claro. Entonces, yo creo que hay un proceso de diálogo en Venezuela. Un proceso de diálogo en el que participan el expresidente dominicano Leonel Fernández, ¿no? Imagino que lo tomaron en cuenta por el peso de su liderazgo en el continente. Bueno, de hecho parece que el señor Almagro ha venido aquí rápidamente para reunirse con el doctor Fernández. Así lo vi. Solamente para hablar de Venezuela y se fue Sí, para hablar de seguido. Venezuela. Sí. Entonces está Martín Torrijos también. Está el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y bueno, y un enviado del Vaticano porque el Papa Francisco está interesado en que las cosas se resuelvan por la vía del declaración diálogo. muy pesada diciendo que el diálogo no había avanzado por el asunto de la división que hay dentro de la oposición. De la MUD, de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, lo que yo te decía, supone que salga Maduro. El mismo problema de la renta petrolera va a seguir. O sea, el diálogo, además de político, tiene que ir en la vía de lo económico. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene que ir apostando a la diversificación de su economía. Chávez, antes de morir, estaba planteando la diversificación de la economía venezolana y entendía que vivir de la renta petrolera era un riesgo, por lo que posteriormente pasó. Eso es. Entonces, ¿qué ha pasado con Maduro? Probablemente Maduro quería seguir las políticas en materia económica del presidente Hugo Chávez, pero Maduro no ha podido gobernar, no lo han dejado gobernar. Desde que Maduro asumió el poder, la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, está en las calles, promoviendo la violencia, promoviendo la sedición. Entonces, ¿cómo puede gobernar? No hay forma de gobernar un país en medio de esta situación de violencia y de crispación permanente. Entonces, yo te digo, no mejorará la condición si cambian de Maduro. Yo creo que empeorará la situación de Venezuela. Por lo siguiente, en medio de esa situación de precariedad económica, por lo que ya hablamos, si llegan estos grupos a administrar vendrán las políticas neoliberales, ¿y quién se va a afectar? El esa pueblo. Van a volver a lo que estuvieron haciendo durante 50 años después de la firma del acuerdo ese de punto fijo, en donde se definieron el pacto, donde definieron alternarse el poder y engullirse las riquezas de Venezuela, ¿no? Entonces, tú te dices, bueno, en el gobierno de Hugo Chávez, según el Fondo Monetario Internacional, según la CEPAL, Venezuela se convirtió en el país menos desigual del continente, en el menos desigual. ¿Qué te quiere decir? Que las riquezas empezaron a repartirse con mayor justicia. Si esta gente llega al poder a aplicar las políticas neoliberales, van a desmontar el estado de bienestar, para yo decirlo de alguna manera, que no es que haya un estado de bienestar propiamente, pero el estado de bienestar que se venía construyendo, con la repartición justa del ingreso. Recientemente me envió, creo que sí, el doctor Franklin Almeida, un artículo de un periodista colombiano que se titula, caramba, y me llamó tanto la atención, ni Venezuela está tan mal, ni Colombia está tan bien. Sí. Y la verdad que los datos anden las redes. Y las informaciones. Pero, si tú eso es Colombia y Venezuela. Pero si tú te pones a ver y a comparar los números y las cifras de otros países como Argentina, que ha venido con el gobierno de Macri a deteriorarse la calidad de vida de la gente, ¿no? Y la economía deteriorándose, la inflación incrementándose. Entonces tú lo comparas esas cifras con las cifras de Venezuela, y te estoy hablando de un país con una plataforma económica diversificada, contrario a lo que pasa en Venezuela. Y aún así, ¿no? Con la aplicación de las políticas neoliberales, la gente se está empobreciendo y se está perdiendo el empleo. Entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela si ganan estos grupos que estuvieron gobernando durante años y durante esos años Venezuela fue un país con una tremenda desigualdad? Entonces, será peor. Yo lo que pienso es que se tiene que seguir apostando al diálogo, tiene que haber una salida institucional, respetando la decisión democrática del pueblo venezolano. Eso es así, eso es así. Justo este día asistió ante el juez Moro de Brasil, el presidente Lula, que pese a todo,
está encabezando todas las Así es. encuestas para las elecciones del año que viene. Y yo he dicho, bueno, que sin excluir los actos de corrupción que pudieron haber pues existido y todo esto por el estilo, y la idoneidad que puede tener el señor Moro como un juez, pero la verdad que él ha mostrado políticamente una adversión al presidente Lula personalmente, que como que él no lo esconde. Entonces, este proceso, ¿qué te Pero parece? mira, lo de Moro no es personal, es parte de un plan. Fíjate, en 2012 pienso, 2011 creo, no estoy tan seguro, pero fue en el 2012. Esto lo he dicho muchas veces, pero te lo voy a decir por qué el juez está actuando de esa manera. Se produjo una reunión en Atlanta, tú sabes del caso, Sí, ya, en donde hubo una reunión de expresidentes de América Latina y se definió, o por lo menos se reveló, un plan conspirativo en el que se pretendía sacar del poder por vías no electorales a los presidentes progresistas que habían ganado. Un expresidente de Sudamérica fue que reveló el plan. Yo estuve allí como testigo de excepción. Y lo que se revelaba era lo siguiente. El plan iba en dos pasos. Primero, uno que era mediático de descrédito, primera fase, de descrédito del liderazgo continental. Y la otra fase era la judicialización de la política. Pero resulta que cuando se describía el plan, se mencionaron medios de comunicación. ¿Y cuáles son los medios? Tal cual. Habían algunos brasileños, había uno argentino, por lo menos uno que yo recuerdo que se mencionó, pero también se dijo allí que habían jueces a disposición del plan. Yo he de suponer que el señor Moro es parte de ese plan, pero es toda una ordimbre que pretende sacar por vía no electoral a los presidentes progresistas porque fracasaron en llegar al poder mediante el favor popular en las urnas. Entonces, eso es. Entonces, no es personal lo de Moro. No es que le tenga odio a Lula, no es que tuvieron un problema antes, no es que tuvieron un problema por una novia en algún momento. No se trata de eso. Inclusive, es el que está respondiendo a un guión y a un plan, ¿verdad? Que hace mucho tiempo se viene poniendo pero en él práctica. es adversario político de Lula porque en una ocasión, inclusive en sus redes sociales, apareció en una manifestación en contra de Lula, él en Facebook. No, claro, porque entonces, son opositores. Porque, por ejemplo, tú sabes, la oposición está usando los medios de comunicación, pero también están penetrando en la justicia. O sea, están en todos lugares. Pero es un abuso, porque te digo yo. ¿Por qué tú no esperas y te sometes a un proceso electoral? No, es que no ha habido forma de ganarle por la vía. ¿Pero por qué que no han podido ganar por la vía electoral? Porque durante los gobiernos progresistas es innegable que han mejorado las condiciones de vida de la gente. Y entonces, bueno, si tú me mejoras las condiciones de vida, yo apuesto a ti. Es lo que pasa en la República Dominicana, que el Partido de la Liberación Dominicana gana. Se somete a otro proceso electoral y vuelve y gana. ¿Por qué? Si te pones a comparar lo que era la República Dominicana antes de 1900, porque la gente también tiene memoria corta, ¿eh? Si te pones a comparar lo que era la República Dominicana en el 1996. En las urnas tienen memoria larga. Ah, bueno, sí, ahí sí. Pero no, grupos que juegan a la desmemoria o a la memoria corta. Y entonces empiezan a hablar del desastre de gobierno. ¿Y cuánto era el Producto Interno Bruto en 1996 en la República? 18.000 millones de dólares. ¿De cuánto ahora? De cerca de 70.000 millones. Hemos creado casi 4 repúblicas dominicanas. Hemos generado muchísima riqueza. No es verdad. Bueno, aquí viene gente. Yo estaba conversando el otro día, fuera del país, con algunas personas que tenían tiempo que no venían a la República Dominicana. Me dice, República Dominicana no se conoce. Ha cambiado totalmente. Santo Domingo, por ejemplo, es otra ciudad. Fui a Santiago, es otra ciudad. ¿Cuánta inversión ha habido? Se nota que ha avanzado en términos de combate a la pobreza la República Dominicana. Eso ha pasado en el PLD. Por eso la gente vota por el PLD. Aunque algunos estén jugando a la desmemoria. Y por eso la gente vota por Evo, y por eso la gente votó por Alianza País en Ecuador, y en fin. Y donde y donde no han ganado. A Lula, exacto, y donde no han ganado, porque no la gente habla de un retroceso de los gobiernos, pero no ha habido ningún retroceso, porque los pueblos lo siguen respaldando.
Hubo retroceso, por ejemplo, cuando sacaron a Lula, perdón, a Dilma. No, hubo un golpe, porque la gente lo sigue apoyando, ahí están las encuestas. Ahí están las encuestas. Entonces, retroceso real en términos de simpatía del pueblo con los proyectos progresistas no ha habido. Ha habido un retroceso porque han logrado llevar al poder regímenes de factos, ¿verdad? Que han llegado al poder sin la voluntad popular. Pero retroceso real en términos de simpatía popular por los proyectos progresistas no ha habido. ¿Cómo no? Te agradezco, Manolo. Terminamos. Terminamos, sí. Tenemos que coger un programa para hablar del PLD. Muy bien, perfecto. Del PLD, solo del PLD. Del PLD. Solo cuando del quieras, PLD. cuando quieras. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.